Vamos a hablar hoy de la paz que Dios nos da como su don. Aunque no va a ser un texto expositivo propiamente, porque vamos a tomar de varios lugares de las Escrituras, vamos a comenzar con el texto que está en en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Es un texto conocido y recordando algo del contexto, Pablo estaba en prisión por predicar el Evangelio. El contexto es ya una de las prisiones de Pablo, y en medio de esa condición de aflicción, la de un prisionero con todo lo que implicaba hacerlo en el mundo romano de aquel entonces, con todas las condiciones adversas y difíciles, Pablo escribe esta carta a los filipenses que le habían enviado un presente precisamente por su condición de encarcelamiento. Y curiosamente, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Parecería como contradictorio, porque quien estaba preso era Pablo. Quien debería estar recibiendo el consuelo era Pablo. Pero es Pablo el que manda una carta diciendo, alégrense. Y alégrense en el Señor y háganlo siempre. Dice, y lo repito otra vez, regocijaos. Y hace una serie de exhortaciones y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y por qué? Porque el Señor está cerca. Y eso da una cura ante la ansiedad y las aflicciones del tiempo presente. De ahí que aquel que estaba preso y que tenía todas las razones para temer por su propia vida, y al final sabemos el desenlace, Pablo efectivamente muere por la espada romana, pero aquel que debería estar sumido de pronto en el temor, ¿por qué será de mí? ¿Seré librado? ¿Moriré? ¿Qué pasará después? Es el que dice, por nada estéis afanosos. De nuevo insisto, es el preso, el que tiene razones para temer por su vida, el que tiene razones para estar ansioso, el que dice, por nada lo estéis, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida actual, el mundo moderno en el que nosotros vivimos, cada día exige mayor velocidad, cada día exige mayor competencia, cada día exige mucho más de nosotros en todas las áreas. El mundo del conocimiento exige que estemos al día con una gran cantidad de cosas que no podemos abarcar. La mera especialidad de cualquier área es hoy inabarcable hasta para los especialistas. Trabajos que requieren cada día una mayor carga de cúmulo de trabajo, pero además mayores complejidades. Y si a eso le sumamos el campo familiar, los hijos, los familiares, los hermanos, los padres, que día a día los vemos tomar decisiones que no son correctas a la luz de la palabra de Dios, a los cuales vemos caminar hacia el despeñadero y por camino de muerte. Todo eso se convierte en una suma de tensiones que está desembocando en que quizás vivamos una de las épocas donde no tenemos solamente la pandemia del COVID, sino la pandemia de la ansiedad, del estrés y de todo lo demás. Y quizás esa no es tan visible porque la sintomatología es más compleja de detectar, y cuando se detecta es
la mayoría de las veces por decisiones terribles asumidas como el suicidio y otras. Pero también vemos ciertas condiciones o factores internos, nuestro propio corazón, que reacciona con el deseo de controlar las decisiones de esos familiares, controlar las decisiones de los hijos, ser seres omniscientes, que no nos equivoquemos en el trabajo y que podamos mantener nuestra atención completa 24 horas al día sobre situaciones en las que no tenemos ningún control, pero todavía seguimos llevando una carga irracional al querer controlar factores en un mundo que es un mundo caído, con todo lo que implica. Un mundo en donde no tenemos control de la enfermedad que nos aqueja, no tenemos control de las decisiones de otros. Hay uno solo que está en control y no es ninguno de nosotros, pero nos cuesta tanto entenderlo que lo pagamos a costa de nuestra propia salud mental, física y espiritual. Ya hemos venido hablando del tema. Mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Fue una de las respuestas que dio el salmista frente a esta situación. Pero nosotros debemos ver que la cura va más allá de una mera reprogramación de la mente, porque el gozo y la paz de la que estamos hablando no viene desde el orden natural. Gálatas nos enseña en el capítulo 5, versículos del 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz. Y todos los otros que conocemos. Pero el punto aquí es la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses. No es una cosa que produzcamos nosotros, no es algo que podamos autoproducir, sino es algo que Dios, de ahí la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la única que hace posible que nos regocijemos en el Señor siempre, y no porque todas las cosas vayan bien, porque quien escribe regocijaos no era que estuviera pasando por el momento exitoso de su vida. Una mazmorra romana no es lo más alentador que podamos estar presenciando. Y no era que los romanos fueran muy famosos por su hospitalidad y buen trato con los presos. Así que no era porque Pablo estaba regocijante porque había tenido éxito y todo lo demás. Quien habla es un hombre que conoce el sufrimiento a tal profundidad que incluso su propio sufrimiento es uno de los pocos que fue varias veces profetizado en la Biblia. Cuando el Señor llama a Pablo, le dice, ahora te voy a mostrar cuánto te es necesario sufrir por causa de mi nombre. ¿Recuerdan? Ágabo le dice, el dueño de este cinturón será atado y jalado de esta manera. Y no pocas veces Pablo se describe como uno que fue apedreado en naufragios, rechazado de su propia familia, perseguido por sus anteriores amigos, perseguido por la propia iglesia a la que él le predicó, un ministerio que le costó. Dice, ustedes son como mis hijos amados, y después resulta que esos mismos hijos le rechazan. Así que podría uno preguntarse, ¿y cuál es la razón para estar dichoso en medio de todo eso? ¿No era como muy normal? ¿O acaso Pablo estaba perdiendo el sano juicio? ¿O estaba perdiendo la razón? No, lo que Pablo está declarando es que en él se está cumpliendo lo mismo que él está diciendo, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que además no es una negación de las realidades existenciales del tiempo presente. Una de las oraciones quizás más bellas sobre este tema es una que escribió Reinhold Niebuhr en 1943. Es conocida como la oración de la serenidad, muy usada en los grupos de alcohólicos anónimos.
La mayoría de nosotros de alguna manera ha escuchado la primera parte de la oración que dice: Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. El contexto de la oración todavía no está muy claro, pero la primera parte dice: dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Y cuáles son las cosas que se convierten en esa fuente de ansiedad que hace llorar al alma? Precisamente aquellas cosas que no podemos cambiar, que no podemos controlar a pesar de todo lo que queramos hacer. Y él dice: valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, porque también el temor se convierte en un obstáculo para afrontar la vida. Pero en las circunstancias difíciles no tenemos la claridad suficiente para distinguir una cosa de la otra siempre. Así que estamos luchando por cambiar cosas que no podemos cambiar. Y otras veces no tenemos el valor de pelear contra las cosas que sí debemos pelear. Nos hace falta sabiduría para conocer la diferencia. Y lo que sigue diciendo la oración es lo que dicen los evangelios con relación a la ansiedad. Cada día tiene su propio afán. La oración sigue diciendo: viviendo un día a la vez. Un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. En la oración realmente hay mucha sabiduría. La mayoría de la ansiedad tiene que ver con un futuro que no ha llegado y que en muchas situaciones es un futuro nefasto, una profecía que nosotros mismos hacemos sobre nuestro propio futuro y que pensando en lo que viene mañana no disfrutamos el tiempo, la bendición presente de Dios en ese momento. Aceptando las dificultades como el camino a la paz, aceptando como hizo Él, y se refiere a Cristo, este mundo pecador tal como es, no como yo lo tendría. Confiando en que Él hará bien todas las cosas si yo me rindo a su voluntad. Y recordemos cuando hablábamos de la noche oscura del mismo Señor en Getsemaní: hágase tu voluntad. Y dice que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él para siempre en la próxima. Amén. Ahí termina la oración de la serenidad. Mucho para meditar. La oración en gran manera se basa en Dios como aquel que es sabio y da la sabiduría, en Dios como aquel que es la paz y da la paz, en Dios como aquel que gobierna todas las situaciones de la vida, en Dios que tiene bajo su tutela, bajo su poder, bajo su autoridad todas las situaciones de este mundo. Él, por sus atributos perfectos, conoce todas las cosas y a Dios no le pesa el gobierno que ejerce sobre el mundo. A nosotros sí nos pesa el control que queremos ejercer sobre cosas de las que no tenemos. Pero la pregunta que viene es: ¿y cómo inició todo esto? Y la respuesta es el Edén. ¿Dónde fue que la paz se perdió y cuál es la esperanza de recuperarlo? Lo primero que hay que hacer es entender el diagnóstico, cómo es que hemos llegado a la situación presente. La armonía, la paz inicial se perdió en el Edén. Dios es Dios de paz. Jueces 6:24. Pero ¿qué significa la paz en la Escritura? Vamos a desarrollar el concepto. La palabra hebrea shalom es un sustantivo que puede ser traducido como quedar ileso, terminar, conservar, restaurar, pagar, restituir, vivir en paz.
Es decir, el verbo lleva implícito la idea de plenitud, algo que se completa, algo que se restaura. Por ello, la idea más cercana del shalom es la integridad, algo completo. De hecho, en el pensamiento semita, la idea tiene más que ver con algo integral, algo que cubre todas las esferas de la vida. Paz no es en la Biblia simplemente la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto o la ausencia de desgracias. Paz tiene que ver con una condición del espíritu, un bienestar integral, un bienestar de la totalidad, una plenitud, un desarrollo. Paz entonces viene a asociarse más con estar completo, con la solidez que produce Dios en el corazón del alma humana. El bienestar. La paz en su esencia entonces es entendida como la armonía. En el Edén, el ser humano vivía en una perfecta armonía en todas sus dimensiones. Armonía con Dios, armonía entre el hombre y su esposa, Adán y Eva, y armonía en la forma como ejercía la mayordomía sobre la creación y sobre los animales. Había algo integral en eso. Todo estaba en su lugar. Pero el pecado destruye la paz y como consecuencia el hombre enfrenta la ruptura de las relaciones, de esa armonía con Dios, de esa armonía entre Adán y Eva y también la armonía con los animales. Comienza entonces a ver esas dimensiones, pero también hay una ruptura interior, no solo de las relaciones de afuera, el mismo hombre es como si se partiera, una imagen destrozada, usó Sproul como analogía. La imagen del hombre fue partida y ahora está deshecha. Lo único que puede restaurar esa imagen destrozada es la gracia de Dios. Aquel que lo creó inicialmente es el único que lo puede recrear de nuevo, darle una nueva creación, dar una nueva vida. El pecado destruyó eso y lo destruyó de una manera que se extendió a todo. Comenzó con el primer conflicto conyugal que se relata en la historia, en las palabras de Adán, la mujer que me diste. Ella es la culpable. Esa sola expresión denota toda la ruptura de la paz. Y no es casualidad que una de las cosas que se convierten en la mayor tribulación es un matrimonio dividido, destrozado, una armonía conyugal deshecha. Son de las cosas que nosotros vemos que destruyen la paz. Y en gran parte lo que vemos es un desorden. Recuerden el Génesis, Dios al principio dice que todo era caos. El Espíritu de Dios va colocando en orden las cosas, de tal manera que cuando el hombre es introducido en la creación, todas las cosas estaban en orden, adecuadas para la vida del ser humano. Pero después de la caída, se vuelve a introducir el desorden en todas las esferas de la vida humana. Y ese desorden también es un desorden de las emociones, se introduce la envidia, el enojo, la ira, la concupiscencia, la lujuria, todo. El alma humana se convierte en un desorden. Y mucho de eso se expresa en nuestro egoísmo. La mujer que me diste es la culpable, pero era la mujer que él debía cuidar. Era la mujer que él debía proteger. Una de las cosas que caracteriza nuestro mundo actual
no es una actitud nueva, es la misma que vemos en Adán. Alguien más es el culpable de todos mis males. Todos son culpables de todos mis males. Por supuesto, el único inocente en todo esto soy yo. Todas las responsabilidades las cargamos en alguien más. Es mi esposa, es mi hijo, es el vecino, es el Estado, es mi tatarabuelo porque es que yo vengo de no sé qué, en fin, tiene que haber un culpable, pero nunca somos nosotros. Siempre es alguien más. Y como no podemos escoger las decisiones de ese alguien más, siempre seremos víctimas. Pero Dios no aceptó la excusa de Adán. Tampoco va a aceptar ni la tuya ni la mía. Así que ahí no hay esperanza. La única esperanza es el reconocimiento de nuestro verdadero pecado, el arrepentimiento y el cambio. Esa es la única esperanza, un cambio dirigido por la palabra de Dios, donde comencemos a aceptar nuestras culpas. Lo primero que Adán debió haber dicho es: sí, tú me diste la administración del Edén, yo soy responsable. ¿Dejaría Dios las cosas hasta ahí? No, porque el juicio continuó. Evidentemente Dios le dijo a Adán, tú. Después le dijo a la mujer, tú. Y por último a la serpiente, tú. Dios a cada uno asignó sus responsabilidades y no permitió que la de ninguno se desplazara a otros. La sanción correspondió a cada una de las acciones. Ninguna quedó sin consecuencia. Pero nosotros pretendemos que las acciones de los otros nos exoneren de nuestras consecuencias. Es que ella me dijo, sí, pero tú también respondiste. ¿O te quedaste callado? Entonces, ella dijo, si tú respondes, también eres culpable. Por lo menos esa parte de tu culpa debes llevarla tú. ¿Y llevarla a dónde? Llevarla a la cruz. Llevarla ante aquel que puede perdonarte. Y de ahí en adelante comenzar a tratar de resarcir las cosas que tengamos que resarcir. Pero todo eso que nosotros vemos no es lo que por lo general sucede ni en el seno del hogar, ni en el seno de la iglesia, ni en el seno de la sociedad, porque tenemos un enemigo interno bastante complejo. Nuestra propia maldad, nuestro propio egoísmo, nuestro propio narcisismo, nuestra prioridad de ser felices, rompe con el propósito fundamental de glorificar a Dios. Todo eso nos lleva a que no debería sernos extraño que vivamos en una sociedad llena de ansiedad y de falta de paz, cuando estas son las actitudes que gobiernan los corazones de la mayoría de los seres humanos. De ahí surge que estemos en constante guerra. Pero ¿saben lo curioso de todo este tema? ¿Quién es el principal objetivo militar de este ser humano carente de toda paz? Curiosamente, es Dios mismo, al que hemos convertido en nuestro principal enemigo. No es nada menos que Dios mismo. Por eso Romanos habla de que estamos enemistados con Dios. Hay una guerra que el hombre ha declarado a Dios. Del todo irracional, por supuesto, pero no somos inocentes en esta guerra. La rebeldía que se inicia en el Edén ha persistido en el corazón del hombre generación tras generación, siendo que la cura es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero si no tenemos precisamente esa comunión con Dios, ¿dónde está buscando
nuestra sociedad actual la paz. Drogas, alcohol, adicciones, todo eso, lo único que muestra es un síntoma de la ausencia de paz en el corazón del hombre. Vemos cómo la descripción que hace la Biblia de la creación inicial dice que todo era un caos, todo estaba desordenado y vacío. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios habla usando la metáfora de la creación y dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha mandado que el evangelio resplandezca en el corazón de las personas. ¿Cuál era la condición de la creación inicial? Caos, desordenado y vacío. ¿Cuál es la condición del corazón del hombre actual? Caos, desordenado y vacío. Una de las cosas que mayor genera ansiedad es precisamente el desorden en el cual nosotros vivimos diariamente. Emociones distorsionadas, decisiones distorsionadas, falta de orden en todo, personas que no tienen una estructura. No en vano la Biblia da marcos de estructura que muchas veces, en nombre de una libertad mal entendida, llamamos legalismo. Pero la Escritura dice que tú debes orar en la mañana, que tú debes leer la Biblia en la mañana, que tú debes orar al mediodía, que debes leer la palabra al mediodía, que debes orar en la noche y que debes leer la palabra cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso establece un orden. Pero ¿seguimos el orden que la Escritura nos da? No, porque nosotros tenemos uno mejor, el absoluto desorden. Ese es el que tenemos por mejor. No es en la mañana cuando la Biblia dice, sino en otra hora que yo voy a encontrar en el día. Sí, y la encuentras. No. Y te sigues justificando en todo el día y termina la noche y bueno, ya estamos muy cansados. Entonces, y se olvidan esas disciplinas que son las que van limpiando el alma, reconfigurando la mente y purificándonos. Y no vamos ante aquel que dice, echa sobre mí toda la carga. Pero nosotros somos más sabios y la cargamos nosotros. ¿A qué precio? Al precio de nuestro cuerpo, de nuestra enfermedad, del insomnio, de la gastritis, de la úlcera, del cáncer, etc. Algún médico decía, el hombre no se muere, se mata. Nos matamos con lo que pensamos, con lo que comemos, con las decisiones que tomamos, con las cosas que debemos hacer y no hacemos. Nos matamos diariamente. Y en nuestro desorden creemos que todo pasa de repente, ¿no? Esa es como la impresión que siempre tenemos. Esto pasó de repente, de repente. 30 años de malos hábitos y tú crees que fue de repente. No, no fue de repente. Fue una decisión hoy en la mañana, otra decisión al mediodía, otra decisión en la noche y así diariamente durante muchos años, hasta que estalla la bomba. Alguien usaba una analogía. Cuando la casa queda mal cimentada y pasa una gotica de agua, un hilito de agua por todo el centro de la casa. Hoy se lleva unos centímetros de arena, mañana otros centímetros de arena, y de granito de arena en granito de arena, algún día la casa se queda sin el cimiento. Se cayó la casa de repente, ¿no? Se cayó de grano a grano, de decisión en decisión, de un día de poquito a poquito. Algo invisible, sí, porque los hábitos pequeños son lo que mantenían. El pequeño grano es el que mantenía la casa. Pero ese pequeño grano fue lo que fuimos abandonando día a día y después la casa se cayó de repente. Y fue un adulterio de repente. Sí, ¿cómo no? Eso no sale de repente. ¿Y qué fue que pasó esto de repente? No.
Dejamos de hacer muchas cosas hasta que pasó lo que al final pasó. Ese fue el desenlace no el comienzo, porque cuando por lo general comienzan a evaluarse las cosas, uno ve una gran cantidad de situaciones que se presentaron antes de las que nadie tomó medidas. El origen de todo, ese desorden interior, esas pasiones, esas lujurias que destruyen la paz, por las que el hombre se deja guiar. El origen, habíamos dicho, el Edén. Tuve miedo y me escondí. Una de las primeras decisiones irracionales de las que habla la Biblia. Adán y Eva conocían a Dios. ¿Acaso no conocían su omnisciencia? ¿Su omnipresencia? ¿Dónde pensaban ellos que se podían esconder del universo creado por Dios y de un Dios que lo ve todo como un acto continuo? Pero ellos pensaron esconderse de Dios. El uno se excusaba en el otro. Posteriormente el hombre temerá. ¿Qué cosa? El juicio de Dios. Tuve miedo y me escondí. Temerá a otros hombres. El mismo Caín, después de haber matado a su hermano, se da cuenta de algo. ¿Y si ahora alguien me mata a mí? Eso no lo pensó cuando iba a matar a su hermano. Pero después de eso, cuando Dios le expulsa, le dice, vete, entonces él dice, ¿y si alguien me encuentra y me mata? Ah, ahora sí tienes que preocuparte de otro como tú. ¿Ya ven? Ahora tememos a los hombres porque conocemos nuestra maldad y de verdad que tenemos que temer. Porque sí hay un hombre depravado andando por ahí. Y todos y cada uno de nosotros que no habíamos conocido a Dios, éramos lo que el famoso filósofo dijo, un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para sí mismo, con complejidades, sí, un ser dividido entre lo que a veces se entiende que debe hacer. Y esa es la complejidad. En la imagen de Dios, en la mente, todavía el ser humano tiene vestigios del bien. Incluso entiende que algo está haciendo mal. Sabe que va por camino de muerte. Incluso el borracho en medio de su borrachera es de alguna manera consciente de estoy haciendo mal. Voy a la destrucción, voy caminando al desastre, pero no se detiene. Y una de las cosas por las que no se detiene, curiosamente, es por la ilusión del control. Yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Sí, como dice la propaganda, admirable, pero es una farsa. No te engañes a ti mismo. Hace mucho tiempo que no eres dueño de ti mismo. Has perdido lo que llaman los alcohólicos el sano juicio. Otro es dueño de tus decisiones y de tu vida y de tus planes y de todo. Y no eres tú, es una botella. O cualquier otra cosa. Es la comida, es el pastel, es lo que sea. Póngale allí lo que sea. El tema es que la Biblia describe eso como la continua lucha entre el espíritu y la carne. Y eso destruye la vida interior del ser humano. Somos seres divididos. Todos nosotros en alguna manera nos encontramos luchando con esa fiera interior con la que luchó Caín. La ira, esto, lo otro, que llevaba a la destrucción. Y todos nosotros, incluso nuestra propia conciencia, todavía como voz de Dios nos dice, detente, detente, detente. Pero hacemos como cuando apagamos el despertador. Cada vez que suena, se apaga, hasta que lo dañamos. La mente queda oscurecida
Y de ahí en adelante, el pecador es peor que un animal. Y todos vemos con tristeza aquellas atrocidades que puede hacer el alma humana envenenada y atrofiada, enceguecida en su conciencia por el pecado. Todos nosotros lo vemos en expresión muchas veces grandes y nos escandalizamos. Todo el mundo recurre a los grandes monstruos de la humanidad. Hitler, Mussolini, tal. Sí, pero ¿saben qué es lo terrorífico del asunto? Que cualquiera de nosotros puede ser un Hitler. Si la gracia de Dios no nos aparta de ese camino, si la paz de Dios no nos alcanza, si la gracia salvadora no nos rescata, cualquiera de nosotros podría ser uno de esos monstruos, porque todos llevamos esa bestia dentro, el pecado. El primer Adán entonces destruye la paz. El segundo Adán, Cristo, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Y aquí está la diferencia. No como el mundo la da. Y hay que aclarar, la paz que el mundo ofrece es un engaño. ¿Cuál es la atracción del pecado? Una de las mejores descripciones de la tentación es quizás la que le leía al pastor John Piper. El pecado es una falsa promesa de felicidad. ¿Por qué pecamos? Porque creemos que ese pecado nos va a dar alguna felicidad. Usted no se imagina al adúltero pensando, voy a hacerme profundamente infeliz, voy a destruir mi vida, a destruir la de mi familia, a llevarme todo el mundo por delante, a destruir mi carrera, a hacerme pedazos porque a mí me gusta eso. No, él dice, soy infeliz aquí, voy a ser feliz con otra persona. ¿Cierto? Esa es la lógica. Voy a buscar algo de felicidad. El pecado es esa falsa promesa de felicidad. Es el cebo del anzuelo, porque vamos a tener algo que disfrutar. Pero, como aparece en la metáfora de la Biblia, es sabroso al paladar, pero cuando se traga es diferente. Los deleites temporales del pecado solamente pueden ser vencidos por un deleite mayor. Se dice de Moisés eso, que se sostuvo como viendo al invisible y que tuvo en poco las aflicciones del tiempo presente y que tuvo en poco la felicidad que le ofrecía a Egipto. A veces no examinamos eso en esa categoría de felicidad. ¿Quién era Moisés antes de? Aunque no llegara a ser faraón, era muy poco probable, era uno de los hombres más prestigiosos del mundo antiguo. ¿Qué le haría falta a Moisés? Piénselo. ¿Dinero? No. Placeres, los que quisiera. Poder, bueno, lo tenía casi todo el poder. Pertenecía a la familia de la realeza cuasi divina. Cultura, arte, música, ¿qué podía extrañar Moisés? ¿Qué deleite temporal no estaba a su alcance material? Prácticamente yo diría ninguno. Cualquier cosa que el príncipe Moisés hubiera deseado, fácilmente hubiera podido obtener. ¿Por qué entonces Moisés prefiere ir a pasar necesidades en un desierto?
¿Por qué abandonar? O pregúnteselo usted. ¿Cuál sería la razón por la cual usted abandonaría la corte del faraón para irse con un pueblo de esclavos a quién sabe qué, quién sabe dónde, sin ninguna garantía, porque el que se lo estaba diciendo era un Dios invisible? Pero dice que Moisés se sostuvo como viendo el invisible y que desechó, ¿cierto?, los deleites temporales del pecado por una felicidad mayor. Pero no era una felicidad temporal, ese es el punto. Si hubiera deseado una felicidad temporal en Egipto estaba mejor. Y el pueblo muchas veces razonó de esa manera. En el desierto, el pueblo pensó, pero estábamos mejor en Egipto. Allá teníamos comida. Éramos esclavos, sí, pero había comida. Vivíamos, ahí se les olvidó. Miren cómo es de complejo el ser humano. Ahí se les olvidó todas las adversidades de Egipto y Egipto era el paraíso de donde habían salido. Estamos mejor allá. ¿Qué hacemos aquí en este desierto? Con promesas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Y lo curioso del tema ¿es diferente hoy? ¿Son diferentes nuestros corazones? Tenemos una esperanza viva, eterna, incorruptible, inmarcesible, inmarchitable, pero es en los cielos. Entonces, hay casas aquí, hay hermosas mujeres aquí, o hay lo que sea su tentación. Frente a lo eterno, lo temporal, irracionalmente parece mejor. Pero después de eso, ¿qué viene? Después del deleite temporal del pecado, ¿qué viene? La miseria, la ansiedad, la culpa, el temor, el remordimiento, la venganza, la ira, todas aquellas cosas que son contrarias a la promesa de Cristo de una paz. El mismo Cristo es considerado el príncipe de paz. ¿Recuerdan Isaías 9:6? Lo primero que el pecador perdió fue su paz con Dios, porque su enemistad es el primer obstáculo. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo. No hay otra manera. Y ese fue el propósito por el cual Jesús vino a morir. Simplemente no hay ninguna manera en que nosotros podamos eliminar la discordia, la desarmonía, solo la cruz. Decía, el temor es una de las cosas que destruye la paz. Con la caída ingresa entonces la duda, la ansiedad, el temor. El hombre quiere seguridad, la seguridad que sabe que perdió en el Edén. Cuando el hombre fue expulsado del Edén, entonces se hizo consciente. Cuando el hombre introduce el pecado, entonces se hace consciente que aquel era un lugar de paz y de seguridad. Pero cuando es expulsado y los querubines cierran el camino, lo que el hombre tiene delante de sí es ser un extranjero y un peregrino, sin ninguna certeza. Pero ¿sabe algo? Para el creyente hay una esperanza. Sí, seguimos siendo extranjeros y peregrinos, pero hay alguien que nos acompaña. Así como Dios acompañó a su pueblo en todo el peregrinaje del primer pacto, la promesa más grande que nos puede aliviar es la que dice Jesús: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El hombre debe entonces echar toda su carga sobre él porque él tiene cuidado de ti. No tienes paz porque quieres tener el control, porque quieres cambiar cosas que no puedes cambiar, como dice la oración de la serenidad. O no tienes el valor para cambiarlas.
Pero todo eso destruye la verdadera paz. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículo 4. Y esa es una de las razones por las cuales el Salmo 4, versículo 8, que ya hemos leído, dice, yo me acosté y me dormí, porque el que me guarda no se duerme. Él no descansa, porque no lo necesita. Yo sí lo necesito. Me desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo 3:5. ¿Por qué? Porque no se adormecerá el que guarda a Israel. La ansiedad, que se convierte muchas veces también en temor, en culpa y que se traduce en insomnio y todo lo demás. No podemos cargar con nada de eso y tampoco debemos ni necesitamos hacerlo. La ansiedad quita la paz del corazón del hombre. La paz, recordemos, es el fruto del Espíritu. Pero el Espíritu no anula nuestra responsabilidad con nuestro propio cuidado, con el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida espiritual, entendiendo que la paz no es la ausencia de dificultades. El Señor lo dijo y fue claro, en el mundo tendremos aflicciones. Para el creyente, ¿qué decimos? Lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículos del 6 al 11. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su tiempo. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre los hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los restablecerá. Para el no creyente, si en estos momentos estás queriendo ocultar la ansiedad de tu vida con el ruido, si pretendes acallar tu conciencia con los deleites temporales del pecado, realmente sigues envenenando tu alma. Y un pecado te llevará a otro y a otro y a otro. Y no hay paz ahí. Una de las cosas en las que el hombre evita pensar es en su propia muerte. Pero quizás es una de las cosas en las que más deberíamos pensar. ¿Qué pasa si muero hoy? ¿Qué pasa si muero hoy enemistado con Dios? Puedes fabricarte una paz temporal con el alcohol o con cualquier otra cosa, pero no te vas a poder esconder de una eternidad sin esa paz. Y el camino hacia esa paz es el arrepentimiento, que depongas tus armas, tu enemistad con Dios, que te arrepientas, que pidas perdón y de seguro la paz que guarda la vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento, vendrá de parte de Dios como un don de su gracia. De tal manera que no hay paz y duro es el camino del pecado.
Hay paz en Cristo Jesús y en el arrepentimiento para una vida eterna. Amén.